habíamos hablado de que teníamos que tener primero definida una función en un intervalo abierto y tendríamos que considerar un punto dentro de ese intervalo y un incremento tal que cuando si lo sumamos a la variable independiente, al x0 del intervalo, no nos salimos de ese intervalo. Entonces, esto es lo que tenemos acá. La variación absoluta de f, de la función f, cuando x se incrementa de x0 a x0 más delta de x, se mide por lo que llamamos incremento de la función delta de y, y es f de x0 más delta de x menos f de x0. Pero cuando hablamos de la variación relativa, hablamos de este cociente que ya les dije en la clase pasada, que esto se llama cociente incremental. Y es el incremento de la variable dependiente o el incremento de la función dividido el incremento de la variable independiente. Ahora, una función f que está definida, esta es la definición, una función f que está definida en un intervalo abierto a b y un punto x0 en ese intervalo, vamos a decir que esta función f es derivable en ese punto x sub 0 si existe este límite, el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. En caso de que este límite exista, se lo denota con esta simbología, con estos símbolos, y se lo llama derivada de la función f en el punto x0. Bien, eso es lo que corresponde a la definición, y hoy voy a hablar bastante de lo que lo que yo les conté, de cómo se plantea este nuevo concepto, que es a partir de un problema geométrico. Bueno, y habíamos visto esta definición, este cálculo de la derivada por definición. Acá lo único que tenemos es la definición, así que cuando me dice que calcule la derivada de la función en el punto, solamente lo puedo hacer por definición. Después de la clase de hoy van a poder hacer de otras maneras. Bueno, entonces, lo que nos quedó ver es este ejemplo, que a mí me parece súper importante y súper interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que en este ejemplo nosotros vimos la derivada de una función en un punto, que existe el límite, y acá vamos a ver cuando esto no ocurre. ¿Cómo nos damos cuenta de que no tenemos límite, de que la función no es derivable en un punto? Entonces, este es un caso de una función que no es derivable en un punto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos para el caso anterior, pero ahora lo vamos a hacer para esta función. Entonces, yo voy a calcular acá, déjenme que arregle esto. Delta de i, y esto es f de, en este caso, 0 más delta de x menos f de 0. F de 0 más delta de x es f de delta de x, porque 0 más delta de x es delta de x, menos f de 0, que eso no tengo nada para resolver, entonces me queda así. Y f de delta de x es igual a la raíz cuadrada de delta de x, porque f de x es raíz de x, entonces f de delta de x es la raíz cuadrada de delta de x, menos f de 0, que es la raíz cuadrada de 0. Entonces, esto me queda igual a la raíz cuadrada de delta de x. Bueno, ahí tengo delta de i.
Ahora voy a armar el cociente delta de y dividido delta de x. Y esto es igual a delta de y, que lo último que encontré es que delta de y es igual a raíz cuadrada de delta de x. La última expresión que tengo para delta de y es esa. Y entonces acá me queda en el numerador raíz cuadrada de delta de x dividido el denominador delta de x. Bueno, y fíjense que acá viene la parte en que hacemos un control que me va a indicar si estoy encaminada o no. Yo hago el cociente, calculo el límite cuando delta de x tiende a 0, así por encima, sin escribirlo, y cuando delta de x tiende a 0, el denominador tiende a 0 y el numerador también tiende a 0. Entonces, si yo aplicase el límite aquí, esto me quedaría una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, en principio, no estoy mal, eso es algo que me tiene que ocurrir, o no es que no estoy mal, sino que no estoy equivocada en algún sentido. No es que siempre que me dé 0 sobre 0 va a estar bien, porque podríamos haberle errado en algunas cuentas y compensar errores, pero en principio no hice algo que no me da la indeterminación 0 sobre 0. Bueno, entonces, acá lo que tendríamos que hacer es salvar la indeterminación, que en este caso, salvar la indeterminación es utilizar algún artificio algebraico para escribir este cociente de otra manera, de modo tal que yo pueda calcular un límite sin que me dé una indeterminación. De manera tal que yo pueda determinar a cuánto tiende este cociente cuando delta de x tiende a 0. Entonces, ¿qué piensan ustedes que se puede hacer ahí? Podemos multiplicar por 1, pero que sea de manera conveniente, con el Exacto, conjugado, se como puede para hacer eliminar eso. la raíz. Bueno, pero acá fíjate que conjugado hace referencia a que tenemos una suma o una resta y vamos Claro, sí. a restar en el caso de la suma o sumar en el caso de la resta, los mismos términos pero cambiando uno de signo. No sé si me explico en Sí, este sí, sí. punto. Sí, sí, Bueno, por ahí lo acá no entendí bien. tenemos. Pero está buena la idea, se puede hacer también, solamente que como no tenés expresar la raíz como potencia, dice Adriana, y se puede convertir, ¿para qué leí? Se me escapó lo que leía. Se puede convertir la raíz en fracción. La raíz en fracción no, sino la potencia, eso sí, perfecto. Que cualquiera de las dos cosas están bien. Lo que, creo que era Lara la que dijo, la que habló. Lo que vos decís, Sí, yo Lara, era. sí, justo estoy viendo, así que identifiqué. No se me mueven los cuadraditos más por ahí, entonces me cambia de lugar. Bueno, lo que vos estás diciendo, Lara, es en este caso, para este tipo de expresión, donde no tenés suma o resta, es multiplicar y dividir por la raíz que aparece, porque es raíz cuadrada. Porque si fuese raíz cúbica tendríamos que hacer multiplicar y dividir por el cuadrado de la raíz. Bueno, se complica ahí porque hay que sumar en el exponente lo que tenemos en el índice de la raíz. No es que se complica, sino que no es multiplicar y dividir por lo mismo, nada más. Bueno, pero en este caso sí, como es raíz cuadrada, multiplicarías y dividirías por raíz cuadrada de delta de x. O a mí me gusta la opción que decía, ¿quién era? Ángeles. Esa es la que yo suelo tomar. A mí me gusta eso nada más, porque me parece más sencillo escribir esta raíz cuadrada de delta de x como una potencia de exponente fraccionario. Entonces esto me queda a la 1 medio dividido delta de x, pero delta de x, como no tiene exponente, se
sobreentiende que el exponente es 1. Entonces ahí tengo un cociente de potencias de igual base. Ahí corresponde otra. Y acá creo que se da cuenta de por qué se les pide álgebra. No es porque sí nomás, no es caprichoso, no es para asegurarnos que ustedes estén avanzando en la carrera, sino que efectivamente estamos utilizando varias cosas que ustedes debieron haber estudiado en álgebra y geometría analítica. Y cuando avancemos con los contenidos van a darse cuenta de que no es solamente esta parte de las cuentas, sino que hay otros contenidos que también los utilizamos del álgebra y geometría analítica. Entonces acá tenemos cocientes de potencias de igual base, y ahí ¿qué pasa? Los exponentes se restan. Entonces, si yo resto 1/2 menos el exponente 1, a ver, vamos a escribirlo acá, lo escribo con verde y más finito para que se acuerden. Si yo escribo 1/2, si yo hago la diferencia, 1/2 menos 1, esto me queda menos 1/2 y va al numerador. ¡Ay, qué chiquitita mis letras! Y si yo hago al revés, hago 1 menos 1/2, la diferencia me da 1/2 y esto va al denominador. Pero fíjense que si yo tengo menos 1/2 como exponente de delta de x en el numerador, es lo mismo que tener 1/2 como exponente de delta de x en el denominador. Y bueno, yo elijo hacer la del denominador, que acá me quede directamente delta de 1 sobre delta de x a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Se entendió, gente? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es calcular el límite del cociente incremental. Ahora acá sigo con el límite con delta de x tendiendo a 0 de delta de y dividido delta de x. Y esto es el límite con delta de x tendiendo a 0 de 1 dividido delta de x a la 1/2. Cuando delta de x tiende a 0, el numerador permanece constante porque es una constante, y el denominador tiende a 0, por lo que el cociente se hace cada vez más grande. O sea, tiende a infinito, tiene límite infinito. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo que yo ya les había anticipado, que acá tenemos un caso donde no existe el límite con delta de x tendiendo a 0 del cociente incremental delta de y dividido delta de x, y esto, por la definición de derivada, quiere decir que la función no es derivable. Espérenme que arreglo eso. No es derivable en 0. Esta función no es derivable en 0. ¿Está? Lo que no quiere decir que no sea derivable. Solamente estamos diciendo que no es derivable en 0. Y fíjense que si yo quisiese graficar esta función,
Si yo quisiese dibujar esta función, necesito los ejes coordenados, x e y, y la gráfica, bueno, acá tengo 1, a ver, no, ahí no. Acá tengo 1, acá tengo 1, 2, 3, 4, acá tengo 2, entonces pasa por este punto, pasa por este punto, y pasa por el 0, entonces esta es la gráfica de la función. ¿Qué es lo que pasa acá? Que si yo quiero graficar la recta tangente en 0, fíjense, cualquier recta corta al eje, perdón, cualquier recta que no sea el eje Y, corta a la curva en 2 puntos, entonces acá lo que vamos a tener es que la recta tangente es paralela al eje Y, es el mismo eje Y, y es por eso que tenemos que no es derivable. ¿Está? Que no sea derivable no quiere decir que no tenga tangente, sino que es vertical o tiene infinitas, o tiene más de una. O hay casos en los que sí, no tiene tangente. ¿Por qué motivo? Bueno, eso se verá según cada caso. Déjenme, por favor, discúlpenme un minuto que tengo que ir a ver mi hija, que me está pidiendo que haga algo que ella no puede hacer. Un minuto de corto, 2 como mucho, y vuelvo. Bueno, ahí volví. Bueno, ese es un ejemplo entonces de una función que no se puede, que no tiene derivada en, en el punto x0 igual a 0. Bueno, lo que sigue en el programa es, creo que hasta acá estamos con la definición de función derivable en un punto y los ejemplos. Lo que sigue es la interpretación geométrica de la derivada. Bueno, ahora cuando terminemos con la interpretación geométrica les voy a dar un par de ideas sobre esto de que estamos definiendo la derivada en un punto y después vamos a hablar de función derivable. Bueno, la interpretación geométrica, ¿de dónde viene? Como yo les había dicho, yo les había anticipado que es por esto que, es esto lo que da, es este tema el que da origen a la derivada. Yo quiero encontrar quién es la recta secante, no, perdón, la recta tangente, esta es una recta secante, y la recta tangente, en este caso, a ver, no,
esta sería la recta tangente. Entonces, si yo la miro de cierta manera, puedo tomar como que esta recta secante es una aproximación de la recta tangente. ¿Qué tan buena aproximación es? Y bueno, ahí podríamos decir es buena, pero mejores aproximaciones son esta azul que tenemos acá, o esta rosada que tenemos acá. Es mucho mejor aproximación que esta roja que construí en un primer lugar. Pero bueno, ¿esto de dónde viene? Y bueno, si yo lo planteo acá, tengo que esto es delta de x, es un incremento en la variable independiente, y este es un incremento de la función. Entonces, cuanto menor sea el incremento que yo considere en la variable independiente, tengo también una variación en el incremento de y, pero la recta se va aproximando a la recta que yo estoy buscando, que es la recta tangente. Bueno, ¿y qué más puedo decir de esta situación? Bueno, por ejemplo, puedo decir que la pendiente de esta recta secante, es la tangente trigonométrica de este ángulo. El ángulo que forma la recta secante con el semieje positivo de las x, cuando lo mido en el sentido antihorario, o sea, cuando lo tomo que está positivamente orientado. Ahora, ¿de qué otra manera lo puedo mirar? Y bueno, acá viene una cuestión que se las quiero mostrar, y es esta, a ver si están de acuerdo conmigo. Esta curva que tenemos aquí es esta misma curva que tenemos acá. En este caso, estamos analizando para cuando x0 es igual a 1. Y acá fíjense que yo tengo una recta secante que es esta roja, ¿sí? Y si yo hago este valor A que aparece acá, es el incremento que les estoy dando. Entonces, el incremento lo puedo tomar de 0,1 a 2. Fíjense que por la forma yo lo tomo mayor que 0. ¿Lo podría tomar negativo? Sí. Podría tomarlo negativo también. Pero lo que no puedo tomar es el incremento 0, porque ahí no tengo incremento. ¿Y por qué más no lo puedo tomar 0? A ver. Porque esto, a ver, ahí está. No lo puedo tomar 0 porque en la definición, ahí estamos, sí, acá se ve. Yo acá estoy dividiendo por el incremento delta de x. Entonces, como esta cantidad que aparece acá es el incremento delta de x, no puedo tomar 0 porque no puedo dividir por 0. Pero puedo aproximarme mucho. Y fíjense que a medida que se aproxima, sigo teniendo una recta, sigo pudiendo calcular, y ahí no está en delta de x igual a 0, como puedo verlo yo, si lo amplío, fíjense, parece que es la tangente, pero si lo amplío lo suficiente, se ve que hay acá dos puntos de corte, e inclusive acá yo tengo representada la tangente, es esta. Son muy parecidas, pero si lo amplío lo suficiente, se puede ver que son rectas distintas. ¿Sí? Bueno, entonces,
Esto es lo que estamos haciendo con el cociente incremental. Esto que está escrito acá es precisamente la ecuación de esta recta y, a ver, ahí está. Y esto que está en esta fracción es el cociente incremental. Es la pendiente de esa recta. ¿Por qué? Y ahí viene la justificación en lo que estamos planteando acá. Necesito un poquito de espacio acá. Cuando yo planteo, déjenme un segundito, acomodo esto, y ahí sí, seguimos. Cuando yo planteo el cociente incremental, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy escribiendo f de x0 más delta de x menos f de x0 dividido delta de x. Que esto, yo lo había escrito en la clase pasada, pero no recuerdo si ustedes tomaron nota de eso, si se percataron. A ver, déjenme que escriba esto mejor. Esto yo lo puedo pensar también como que es f de x0 más delta de x. Este numerador no lo voy a cambiar, pero el denominador sí, ese delta de x también lo puedo obtener de tener x0 más delta de x menos x sub 0. Entonces, ¿cómo lo puedo pensar a esto? A ver. Ahí está. Lo puedo pensar de la siguiente manera. Lo puedo pensar como que este punto que acá es el 1, es el x sub 0. Este es el x sub 0 más delta de x. Esto es efectivamente delta de x. Y esta diferencia delta de y, este incremento delta de y, es f en x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0. Eso es efectivamente el incremento delta de y. ¿Y cómo lo podemos ver también por el gráfico? Porque este punto que está acá tiene ordenada la imagen de la abscisa. ¿Por qué? Porque está sobre la curva. O sea, la ordenada de este punto P sub 1, el valor en y que le corresponde a este punto P sub 1, es la imagen que la función f le asigna al punto x0 más delta de x. Y la ordenada de este punto P es también la imagen que la función f le asigna a este punto x sub 0. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque este punto P es el punto sobre la curva que tiene abscisa x sub 0. Porque la idea
fíjate que ya está dibujada con roja, con una línea muy finita, la recta que pasa por esos dos puntos. Esta línea roja, ahí, espérenme un segundito, ahí está. Esta línea roja, no la puedo seleccionar, ahí está. Esta línea roja es la recta tangente, ahí quedaría lo que teníamos marcado, ahí está. ¿Sí? Yo lo que estoy buscando, o la idea de donde sale este concepto, es de buscar precisamente esa línea roja. Esa línea roja no es cualquier línea roja, sino que es la recta tangente a la curva. Entonces, buscando la tangente a la curva, ¿cómo lo puedo hacer? Y si no la puedo encontrar directamente, tendría que poder aproximarla. Y entonces, ¿cómo la puedo aproximar? Y tiene que estar relacionada con la curva, y tiene que estar relacionada con la curva, y por eso entonces busco rectas secantes. ¿Está? No sé si me explico en este punto. La cuestión es que, si vos tuvieses cuál es la pendiente, ya tenés solucionado el problema. Vos tenés que pasar por un punto, tenés la pendiente, listo, no tenés nada que pensar. Pero la cuestión es que la información que se tiene para buscar la recta tangente es que pasa por un punto y que es tangente a una curva. Entonces, vos con los contenidos que tenés hasta acá, o en su momento, en el estado que estaba la ciencia, no había una forma de decir, ah, bueno, esta es la curva, esta es la pendiente en este punto. Entonces, ¿qué hago? No la tengo a la pendiente, tengo el punto, sé que es tangente a esta curva, pero hasta ahí llegué en lo que sé. Y bueno, de alguna manera tengo que poder decir, bueno, no es esta la tangente, no es esta la recta tangente, no es esta la pendiente que tiene esta recta, pero es un valor o es una recta, perdón, es un valor o es una recta aproximado a este. Esta otra recta, ¿cuál otra recta? Y alguna de las secantes, por ejemplo, la última que yo les mostré en el GeoGebra, a ver, esta que está con rojo acá, es muy aproximada, fíjense, están casi superpuestas. Si yo aumento, si yo amplío el GeoGebra lo suficiente, ahí sí veo que son distintas. Acá se aprecia que son distintas. Acá parece que están superpuestas, pero también si lo amplío lo suficiente, comenzaré a ver que se diferencian y no, porque están muy cerca, muy cerca. Entonces, ampliando y moviendo, ahí sí se logra ver una diferencia entre las rectas y que efectivamente no son la misma recta. Pero si a mí lo que me interesa es aproximar, y bueno, aproximo, pero teniendo a nuestra disposición el concepto de límite y viendo que lo que estoy haciendo es tomando la amplitud esa, el incremento de la variable independiente cada vez más pequeño, y bueno, ya los junto a los dos conceptos a ver qué pasa. ¿Y qué pasa? Y pasa que a veces sí tengo límite y sí puedo encontrar la pendiente de la recta tangente, y bueno, una vez que encontré un concepto, ¿qué hago? Le pongo un nombre. Le pongo un nombre que es derivada. Pero no es cualquier concepto, es un concepto que está asociado a este problema de encontrar la recta tangente a la curva en un punto determinado de la curva. Entonces, de ahí viene que este concepto tiene una interpretación geométrica, aunque en realidad tiene un origen geométrico.
Y nosotros lo estudiamos como la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, geométricamente, ¿qué pasa cuando delta de x tiende a 0? Y lo que pasa es que estos puntos que yo tengo acá, que yo voy determinando a partir de que tomo un x0 y un x0 más delta de x, a medida que tomo un delta de x más pequeño, se me va generando una sucesión de puntos sobre la curva. ¿Quiénes son esos puntos? Los llamo P1, P2, P3 y así sucesivamente. Puntos que están sobre la curva y que cuanto más pequeño sea el delta de x que yo tome, estos puntos se van aproximando al punto P. El punto P, que es el punto donde yo quiero, en este caso, viéndolo como interpretación geométrica de la derivada, encontrar la derivada de la función en el punto. Entonces, estos puntos P me generan una sucesión de rectas secantes. ¿Por qué? Porque yo voy tomando la recta que pasa por P y por P sub 1. Por la recta que pasa por P y por P sub 2, la recta que pasa por P y por P sub 3 y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, si yo dibujo más rectas secantes me quedaría todo encimado. Pero, por suerte, puedo utilizar, fíjense, acá en el GeoGebra, tengo esta recta secante y cuanto más pequeño voy tomando el incremento, la recta, las distintas rectas que voy encontrando se van aproximando cada vez más a la recta tangente. Y eso es lo que tengo acá. La sucesión de rectas secantes tiende o se aproxima a la recta tangente a la curva en el punto x igual a 1. En este punto en que yo estoy estudiando para esta función. Y los ángulos correspondientes, los ángulos beta que forman la tangente, la secante con el semieje positivo, se van aproximando al ángulo que forma la recta tangente a la curva con el semieje positivo de las x. En el límite, eso es la recta tangente. ¿Dónde está la recta tangente? Es esta que tengo acá, con azul. No sé si se logra ver bien. Pero en el GeoGebra, que es esta recta que yo dibujé acá con morado. ¿Sí? Entonces, cuanto más pequeño sea el incremento, más se acerca el punto P al punto de tangencia, el punto P sub n al punto de tangencia, más se acerca la recta secante a la recta tangente, y por ende también el ángulo de la recta secante tiende al ángulo de la recta tangente. Todo esto, ¿sí? Es que, espérame que lo voy a ampliar a esto. Creo que se ve bien, ¿eh? Ustedes me dirán, chicos, si no se ve bien. Bueno. ¿Todo esto qué es? Fíjense, cuando yo tengo cociente incremental delta y sobre delta x, eso es la pendiente, la tangente del ángulo beta. Ángulo beta es el ángulo que forma la secante. Ah, perdón. Creo que me olvidé de sacar el GeoGebra. Acá está. Ahí está. Como les decía, si yo tengo el cociente incremental delta y sobre delta de x, eso es la tangente trigonométrica del ángulo beta. ¿Quién era el ángulo beta? El ángulo que forma la recta secante con el semieje positivo de las x cuando lo mido en sentido antihorario. Eso también es importante, que estamos midiendo el ángulo en sentido antihorario, o sea, en sentido positivo de medición angular. Y cuando cuando delta de x tiende a 0, acá lo escribo, cuando delta de x tiende a 0, pasa todo lo que sigue aquí.
pasa que beta tiende a alfa. El ángulo de la recta secante tiende al ángulo de la recta tangente. Es por esto que la tangente trigonométrica de beta tiende a la tangente trigonométrica de alfa. Primera cuestión. Segunda cuestión. Delta de i dividido delta de x tiende a la derivada de la función en el punto. En este caso es 1, pero en general es a la derivada en x0. Pero como tenemos esta igualdad entre tangente de beta y cociente incremental, ¿qué resulta? Resulta que la tangente de alfa es igual a la derivada de la función en el punto x sub 0. ¿Y quién es la tangente de alfa? La tangente de alfa es la pendiente de la recta tangente, por eso le escribo m. M es pendiente de recta tangente. Bueno, en conclusión, estamos. En conclusión, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente geométrica, la curva en dicho punto, o bien la derivada de una función en un punto es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta tangente geométrica, la curva en dicho punto, con el semieje positivo de las x. Y esto está enunciado en el caso general, porque esto vale para cualquier punto, en realidad, donde nosotros tengamos límite. En este caso lo estamos analizando para uno, pero más generalmente vale para cualquier punto donde yo encuentre el límite del cociente incremental. Esto suele ser algo que yo pregunto, este suele ser un punto, y para hablar de la interpretación geométrica no alcanza con que escriban estas cosas nada más, tiene que haber interpretación. No alcanza con que digan esto solamente. Tiene que haber interpretación. Tiene que haber una conexión entre ¿por qué delta de y sobre delta de x es la tangente de beta? ¿Qué es beta? ¿Qué pasa cuando delta de x tiende a 0 con beta, que tiende a alfa, con el cociente incremental, que tiende a la derivada, y esta relación entre las tangentes trigonométricas de los ángulos, de la recta secante y de la recta tangente? Perdón, que la recta secante o que la recta tangente forma con el semieje positivo de las x. ¿Está? Bueno. Ahora, lo que les quería decir, fíjense que nosotros hasta acá tenemos definida la derivada de una función en un punto. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la derivada de la función, de una misma función, en más de un punto? Entonces, o si yo quiero encontrar una función que me dé la derivada. Si yo quiero encontrar una función g que me dé la derivada de una función f en cualquier punto. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando en este punto. Claro, a ver, por ejemplo. A ver. Entonces yo tengo una función f de x. Sea f de x y puedo tal que
existe la derivada de la función en un punto x sub 0. Entonces, yo tengo una función f que está definida de un dominio D en el conjunto de los números reales, y yo tengo un x sub 0, un x sub 0, y la función f le asigna su imagen. Pero yo hice las cuentas, y a x sub 0 le puedo asignar también f' en x sub 0, porque encontré el límite del cociente incremental. Entonces, la pregunta es, ¿existe o existirá algo que cuando yo tengo un x sub 0, o un x cualquiera en realidad, lo que le asigne no sea la imagen de ese x por la función f, sino que sea la derivada para cualquier x? Eso no siempre existe. Esa es la respuesta, no siempre existe. Pero cuando existe, se llama función derivada. Cuando existe, se llama función derivada. Profe, ¿Sí? entonces sería como decir que a todos los elementos del dominio se le asigna, o sea, a cada punto, ¿no?, que pertenece al dominio, se le asigna un valor, o sea, se le asigna una derivada y se cumple para todos los del dominio. No para todos los del dominio. Ahí viene la cuestión, Ah, que ahí ok. la voy a escribir. La función derivada de la función f la vamos a designar con f', y es otra función. En realidad voy a poner una función, porque no necesariamente es otra función, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero es una función que a cada x del dominio, cada elemento del dominio, vamos a escribirlo bien, le asigna la derivada de f en x en ese elemento, me falta una e, si existe. O cuando existe. Entonces yo puedo tener una función que, por ejemplo, la que teníamos hoy, raíz cuadrada de x. Ahora más adelante vamos a ver cómo, pero lo que sí, si nosotros tenemos la función raíz cuadrada de x, ahí está, lo escribo, f definida de el intervalo 0 infinito en R, tal que f de x es igual a raíz cuadrada de x.
Entonces, ¿quién es la derivada de esta f de x? Una f', que la voy a llamar f', que va a estar definida ¿de dónde? Y el 0 no va a tener, derivada, ya vimos que el 0 no tiene derivada. Entonces, créanme que todos los demás sí tienen derivada. Acá viene un salto de fe para ustedes, tienen que creerme. Tal que, y esta parte también me la tienen que creer, la derivada de f, o la función derivada de la función f, es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está? Entonces, esta función derivada de la función f, a cada x donde la función f es derivable, le asigna la derivada de la función en ese x0. Lo digo de nuevo, la función derivada, lo que pasa es que se llama de una manera que está diciendo lo que hace. Te está diciendo lo que hace. La función derivada le asigna a cada x, si corresponde, o sea, si existe, y le asigna a cada x la derivada de la función f en ese x. Si ese x no tiene derivada de f en ese punto, a ver si la función f en ese punto no es derivable, entonces la función derivada no le asigna ninguna imagen. ¿Está? Entonces, esta función derivada lo que hace es, a cada x le asigna f' en x. Y esta es la que yo llamo función derivada. Acá hay una cuestión importante de notación, porque yo primero dije, ¿quién es la derivada de la función f en x0? Y después digo, bueno, entonces defino una función derivada que a cada punto le asigne la derivada de la función en el punto. ¿Es como un trabalengua? Sí. ¿Importa el orden en que se dicen las cosas? Sí. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos? No sé si me explico en este punto. Entonces, es una función a pesar de que no a todos los elementos del dominio le asigna una imagen, porque va a haber elementos del dominio que no van a ser derivables. Ahí viene la cuestión. ¿Vos qué tenés? Vos tenés la función f y tenés un dominio. Pero ese es el dominio de la función f, no el dominio, necesariamente el dominio de la función f'. La función f' tiene su dominio. Y es un subconjunto del dominio de f donde sí tenés derivada. A veces ocurre que por la función, a ver, por la forma que tiene, tenés un dominio más grande en la derivada que en la función. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver, no sé si hoy, pero sí, seguro que el martes, en todo caso. Entonces, ahí se cambia una cosa y después lo vamos a ver más relacionado con otros temas. Pero viéndolo como función derivada, el dominio de la función derivada es o todo el dominio de la función o un subconjunto de esa función, o un subconjunto de ese dominio. ¿Está? Sí, profe, ahí entendí bien. Bien. Ahora, seguimos. Porque acá lo que viene es, si vos, por ejemplo, ¿qué pasa? Que yo tengo una función y digo, bueno, me interesa encontrar la derivada de esta función en un punto, listo. Puedo hacer la cuenta, hasta acá hago la cuenta de la derivada de una función por definición, hago el límite y listo, lo encuentro. Ahora, ¿qué pasa? Que eso no va a pasar así siempre, sino que por ahí lo que pasa es que me
me interesa encontrar la derivada de una función en varios puntos, y hacer varios límites me lleva tiempo, o me interesa encontrar quién es la función derivada de esta que yo tengo acá, por algún motivo, que eso por ejemplo lo van a ver más en física. Me interesa encontrar la función derivada, entonces yo quiero una función que me dé la derivada de esta en cualquier punto. Bueno, y ahí viene las tablas, van a trabajar, en el práctico, cuando estén resolviendo los ejercicios, van a ver que van a utilizar las tablas, no es que van a estar haciendo cada vez por la definición las derivadas de la función en el punto, sino que van a utilizar directamente las tablas. Y la justificación para poder usar esas tablas de derivadas la vamos a ver acá. ¿Cuál es la primera justificación que tenemos que ver? Que si yo tengo una función constante, la derivada es siempre 0. No importa. Fíjense, esta es linda porque en cualquier punto está definida la función constante y en cualquier punto está definida su derivada. ¿Cómo vamos a justificar? Vamos a hacer la derivada no para un punto, sino para un punto cualquiera. No, ay, ¿qué hice? Ah, ya entendí. No para un punto en particular, sino para un punto cualquiera. Ahí estamos. Entonces yo tengo que en este caso, la demostración es que y igual a f de x igual a constante. Entonces, ¿quién va a ser delta de y acá? No f de x0 más delta de x menos f de x0, sino va a ser f de x más delta de x menos f de x. Fíjense que acá le saco el sub-0 a la x, o sea que no lo estoy haciendo en un punto en particular, sino que lo estoy haciendo en un punto cualquiera. Esa es la diferencia entre escribir x sub 0 y x. Esto es en un punto cualquiera y esto es en un punto particular. Bueno, entonces, ¿quién es f de x sub 0 de x? Acá tengo f de x es k. Ahora, ¿quién es f de x más delta de x? También es k, porque la función es constante y a todo x le asigna por imagen k. Entonces, cuando yo hago el cociente incremental delta de y sobre delta de x, perdón, cuando hago el incremento de la variable de la función delta de y, lo que tengo que hacer es precisamente esto. Y cuando escribo la diferencia, esto me queda igual a k menos k, y eso es 0. Entonces, cuando armo el cociente incremental delta de y dividido delta de x, lo que tengo es 0 dividido delta de x. Y acá es importante que después, cuando calculamos el límite, de delta de x tendiendo a 0, del cociente incremental, esto es el límite cuando delta de x tiende a 0 de 0 dividido delta de x. Y ahí, como delta de x se está aproximando a 0, yo puedo simplificar, yo puedo dividir, no simplificar, sino dividir 0 dividido delta de x. ¿Por qué? Porque delta de x está próximo a 0, está aproximándose a 0, entonces es distinto de 0, y ahí me queda que 0 dividido delta de x es 0, porque el denominador no es 0.
Entonces, como me queda el límite cuando delta de x tiende a 0 de una constante, que esa constante es 0, ahí sale que el límite es 0. Y fíjense que esto lo pude hacer no para un x en particular, sino para cualquier x. Entonces, ahí me queda que este límite es 0 y esto es la derivada. Con esto queda resuelto o probado que la derivada de una constante es siempre 0. Y fíjense que además no lo hice para una constante en particular, sino que lo hice para cualquier constante k. Bueno, la función que tenemos que ver ahora, la demostración, es que la derivada de la función identidad es siempre 1. Entonces, en este caso, yo tengo que f de x es igual a x, y ¿qué sigue? Sigue que tengo que determinar quién es f de x más delta de x. ¿Quién es f de x más delta de x? Ahí les estoy preguntando. X. Eso es f de x. Acabo de tener la función identidad. Si yo te digo f de 2, ¿cuánto es? A ver, gente, todos. 2. F de 2 es 2. Muy bien. Si yo les digo f de 25, F de x más delta de x es el cociente incremental, profe. ¿cómo? El cociente incremental. No, no es así. Ah, me equivoqué entonces. Si yo les pregunto, ¿cuánto es f de 25? Bien, 25. Si yo les digo, ¿cuánto es f de 3642? Muy bien. Si yo les pregunto, ¿cuánto es f de menos 32? Muy bien. Entonces, lo que estamos teniendo acá es que yo les pregunté f de 2, me dijeron 2. F de 25, me dijeron 25. F de 3642, epa, 3642. F de menos 32, me dijeron menos 32. F de 1 más pi, ¿qué va a ser? ¿A qué va a ser igual f de 1 más pi? O f de e menos 2. Uno más pi es f de 1 más pi, y f de e menos 2, e menos 2. Bueno, entonces, si yo quiero saber a cuánto es igual f de x más delta de x, ¿qué creen que tengo que escribir acá?
Fíjense, acá va lo mismo que tengo entre paréntesis, acá lo mismo que tengo entre paréntesis, acá lo mismo que tengo entre paréntesis, y así en todos los casos. Eso es lo que hace la función identidad. Te devuelve por imagen eso que vos tenés entre paréntesis, eso a lo que vos le estás aplicando, a lo que vos estás aplicando a la función. Entonces, cuando yo quiero encontrar exactamente la imagen de x más delta de x, es x más delta de x. Muy bien. Entonces, acá me queda x más delta de x. Ahora, si quiero o que tengo que armar cuál es el incremento de la función, tengo que hacer f de x más delta de x menos f de x. Entonces traigo esto para acá. ¿Y qué me queda? Me queda esto menos x. Entonces acá me queda. ¿Qué es esto? Es esto. Y esto es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Entonces, cuando yo hago la diferencia entre x más delta de x menos x, lo que me queda como resultado es delta de x. Entonces, cuando la función es la función identidad, delta de y es igual a delta de x. ¿Por qué? Porque acá se cancela x, x con x. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ¿qué sigue? Sigue que tengo que armar el cociente incremental. Entonces ya tengo delta de i, ahora armo el cociente incremental, delta de i dividido delta de x, y esto es igual a delta de x dividido delta de x, y eso, como delta de x no es 0, sino que se aproxima a 0, me queda 1. Esto está claro que delta de x sobre delta de x me queda 1. Y esto es porque, acuérdense, delta de x no vale 0, sino que se aproxima a 0. Eso es muy importante, porque si no, no podemos simplificar, no podemos hacer la división por delta de x, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo presente, por favor. Muy presente, porque eso es una cuestión que es la que nos
nos habilita a poder hacer estas simplificaciones y poder calcular los límites, porque si no, fíjense que si yo no hiciese este cociente acá, si no hiciese esta división acá, luego me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Si yo no simplifico acá, luego me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, cuando yo hago el límite con delta de x tendiendo a 0 de delta de y dividido delta de x, lo que me queda acá es el límite con delta de x tendiendo a 0 de 1, y eso es 1. ¿Está? Bueno, creo que con eso estamos.